Bienvenidos a El Debate. Esto es Partida Doble. El debate donde los números cuadran, pero las ideas se enfrentan. Les habla su locutor de confianza, el contador Carlos Montes y su compañera Lalic Luna Hernández. Imagínate perder tu empleo, no sé, a los 55 años. Tienes décadas de aportaciones al Seguro Social, has trabajado toda tu vida, pero por el simple hecho de atrasarte, digamos, 8 semanas en un pago voluntario, podrías perder tu derecho a una pensión digna de por vida. Hoy debatimos si la ley que regula esto es un salvavidas que te empodera o, francamente, una trampa burocrática. Hola, ¿qué tal a todos? Y sí, a menudo cuando pensamos en el derecho a la seguridad social, visualizamos una especie de línea divisoria que no se mueve. O tienes un patrón que retiene tus cuotas y estás súper protegido, o te despiden y ¡pum!, quedas completamente a la intemperie. Es una visión muy de blanco y negro, ¿no? Claro, pero la realidad legislativa es mucho más compleja y matizada. Hoy vamos a analizar detalladamente el puente legal que conecta el interior de ese sistema de protección con el exterior. Me refiero al marco de la continuación voluntaria en el régimen obligatorio. La famosísima modalidad 40, específicamente lo dictaminado en el capítulo 8 desde el artículo 218 hasta el 221 de la Ley del Seguro Social. Exacto. Un conjunto de artículos que en papel parece una maravilla técnica de la administración pública, así como el laboratorio de Dexter, pero que en la práctica nos obliga a hacernos una pregunta fundamental sobre su verdadera naturaleza. Es la siguiente. ¿Es esta continuación voluntaria una herramienta de empoderamiento, un ítem de Mario Bros que te da flexibilidad para ser arquitecto de tu propio destino financiero? ¿O es en realidad un mecanismo rígido que penaliza económicamente a quienes tienen la desgracia de perder su empleo formal? Y para ser completamente claros con quienes nos escuchan, este análisis surge de la lectura súper estricta de los textos de los artículos 218 a 221. No vamos a hablar de políticas públicas externas, ni de lo que opina el vecino, ni de intenciones del gobierno, sino de la arquitectura de la ley misma y de cómo opera en la vida real. Así es. Y desde mi perspectiva, voy a argumentar que este esquema es un diseño profundamente garantista. Es un instrumento financiero que reconoce tu esfuerzo histórico y te permite no solo proteger, sino mejorar sustancialmente tu futuro mediante una buena planificación. O sea, es una chulada si lo sabes usar. Y yo, mi querido colega, vengo desde una posición muy distinta. Yo sostendré que al analizar con lupa las estrictas condiciones de caducidad y las altísimas exigencias de liquidez, lo que se revela es un sistema con rasgos punitivos. Un marco que ignora la vulnerabilidad económica de un desempleado, transformando lo que debería ser una red de seguridad en, pues, una cuerda floja sumamente restrictiva. Es como si Don Cangrejo hubiera redactado las reglas. Bueno, comprendo perfectamente tu escepticismo, pero permíteme estructurar mi visión centrándome primero en el artículo 218. Para mí, este artículo es uno de los instrumentos de agencia individual más fascinantes de toda la ley. Piensa en él como una llave de paso que tú controlas. El artículo establece que necesitas un mínimo de 52 cotizaciones semanales acreditadas en los últimos 5 años para tener el derecho a continuar voluntariamente. 52 semanas. Eso es apenas un añito de trabajo formal dentro de una ventana de media década. Sí, bueno, es un umbral de entrada accesible, lo reconozco. 52 semanas no es una barrera imposible de saltar. Exacto, te abre la puerta fácil. Pero el verdadero poder, el punto más fuerte de este diseño legal, radica en la libertad de elección que te da. La ley estipula explícitamente que el trabajador puede inscribirse con el último salario que tenía o elegir uno superior. Pensemos en el impacto de esto. Te transformas de un sujeto pasivo a un inversionista estratégico. Si tu pensión iba a ser bajita porque ganabas poco en tu último empleo, el 218 te permite aportar como si ganaras el doble o el triple. Es como, alcanzar la fase Super Saiyajin financiero justo antes de jubilarte. A ver, frena tu nave espacial. Es un argumento muy atractivo en la teoría. La idea del inversionista estratégico suena súper empoderadora, pero esa perspectiva me parece totalmente desconectada de la realidad cuando revisamos las limitantes operativas de la propia ley. Analicemos el mismo artículo que acabas de citar, pero pongámosle rostro. Pensemos en Roberto, un mecánico de 52 años que acaba de perder su empleo en el taller. Ok, te sigo. Sí, la ley le dice a Roberto que puede elegir un salario igual o superior,
pero el artículo exige implacablemente, y cito, que el asegurado cubrirá las cuotas que le correspondan por mensualidad adelantada. Pensemos en la locura que es esto. Le estamos exigiendo a Roberto, que acaba de perder su única fuente de ingresos, que desembolse un capital líquido que simplemente no tiene. Y no solo una vez, sino mes a mes, por adelantado. ¿De dónde saca esa liquidez una persona desempleada para jugar al lobo de Wall Street con su pensión? Oye, es un punto crucial y hay que analizarlo a fondo. Entiendo que pedir un pago por adelantado suene un poco severo para nuestro amigo Roberto, pero debemos observar los fundamentos matemáticos de nuestro sistema. La seguridad social en su núcleo opera como un fondo mutualista. Todos aportamos a una bolsa común para que el dinero esté ahí cuando se necesite. Este fondo no puede operar con promesas de y luego te pago, para individuos que ya no tienen un patrón. Pero le estás pidiendo a un desempleado que actúe con la liquidez de Industrias Wayne. Porque el pago adelantado es una necesidad técnica absoluta, colega. Si el instituto permitiera que las personas se inscribieran y pagaran después o cuando tuvieran dinero, el sistema colapsaría por dos fenómenos reales: el riesgo moral y la selección adversa. O sea, la selección adversa es cuando solo las personas que están a semanas de jubilarse deciden entrar, mientras que los jóvenes se quedan fuera. Si el fondo permitiera eso, se vaciaría en meses. Requerir la mensualidad adelantada no es un castigo para Roberto, es el mecanismo que asegura que su dinero realmente exista cuando cumpla 65. Espérame, detente ahí porque hay una trampa en tu argumento. Analicemos lo que realmente le estamos pidiendo a Roberto a cambio de esa mensualidad adelantada. Hay una omisión brutal en el artículo 218 que fractura por completo tu visión de esta llave de paso mágica. El texto es explícito. Te permite continuar en los seguros de invalidez y vida, así como de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. ¿Notas el gran elefante en la habitación aquí? Te refieres al seguro médico, supongo. Exactamente. La asistencia médica. El seguro de enfermedades y maternidad no está incluido en la modalidad 40. Esto es un detalle monumental. Le pedimos a nuestro mecánico desempleado que tome sus pocos ahorros y pague cuotas carísimas por adelantado para asegurar su futuro a 10 años. Pero hoy, en su cotidianeidad, queda totalmente desprotegido. Si Roberto se cae y se fractura mañana, o si necesita una cirugía, su flamante inversión no le sirve para pagar el hospital. Bueno, sí. Le exigimos que apueste todo su capital líquido a largo plazo, mientras reza por no enfermarse. Es un contrato digno de Úrsula, la bruja del mar. Te doy la pensión, pero te quito la salud. Eso no es empoderamiento, es ponerlo contra la pared, obligándolo a elegir entre comer hoy, curarse mañana o tener pensión en una década. Esa es una observación muy incisiva, y te lo concedo, es uno de los descubrimientos más duros al leer la ley. La exclusión del seguro médico es un factor de peso. Sin embargo, desde el diseño de políticas públicas, tiene una lógica innegable. La ley no busca dejar a Roberto a la deriva por crueldad, simplemente separa la capitalización financiera a largo plazo del riesgo médico a corto plazo. ¿Y de qué le sirve esa brillante separación técnica si le da apendicitis? Le sirve porque evita que el costo de la continuación voluntaria sea astronómico. Imagínate cuánto tendría que pagar Roberto de su bolsillo si esa cuota incluyera la cobertura médica total sin un empleador que subsidie la mayor parte. Sería impagable, de locura. Al separar los riesgos, el instituto mantiene la cuota de la pensión lo más accesible posible. Además, hay otros mecanismos como el seguro de salud para la familia que cubren esa necesidad específica. Lo que el artículo 218 protege es puramente el esfuerzo para la vejez. Es una herramienta de ahorro, no una clínica gratuita. Ay, por favor. Esa separación asume que Roberto tiene el presupuesto para comprar fragmentos de seguridad social a la carta. Paga aquí para tu pensión y ve a la otra ventanilla a pagar tu salud. La realidad es que la mayoría no tiene ese nivel adquisitivo. Pero digamos que Roberto hace magia, consigue la liquidez, acepta vivir al límite sin seguro médico y apuesta por su futuro. Se enfrenta entonces a un enemigo mucho más silencioso, el tiempo. Y aquí es donde la ley impone otro candado severísimo. Hablemos de la caducidad del artículo 219.
el famoso plazo de los 5 años. A mí me parece un periodo de gracia bastante holgado, la verdad. Pero adelante. El artículo 219 es tajante. Dice que el derecho se pierde si no se ejercita mediante solicitud por escrito dentro de un plazo de 5 años a partir de la fecha de baja. 5 años suena a mucho tiempo si está sentado en un escritorio, pero en el mercado laboral es una guillotina. Volvamos a Roberto. Pierde su empleo. Con su liquidación decide emprender un pequeño taller. Lucha en la informalidad tratando de levantar su negocio. Pasan los años y el negocio quiebra a los 5 años y 2 meses. Ajá, el clásico caso del emprendedor. Exacto. Cuando intenta volver al sistema, dispuesto a pagar su mensualidad adelantada para proteger sus 3 décadas de aportaciones, la ley le cierra la puerta en la cara. Pierde el derecho absoluto simplemente porque el plazo expiró. Es un límite artificial que no refleja la realidad de cuánto tarda un negocio en fracasar. Te aplican el game over sin continuaciones. Veo el drama en tu historia, pero permíteme ofrecer una perspectiva, totalmente basada en cómo funciona cualquier sistema de obligaciones financieras. Ese plazo de 5 años, lejos de ser una guillotina, es un periodo de gracia extraordinariamente amplio. Piensa en un seguro de autos y dejas de pagar, tu cobertura caduca en 30 días. Otorgar 60 meses completos para que decidas si deseas reintegrarte es un diseño sumamente permisivo por parte del Estado. Todo esto tiene que ver con los pasivos contingentes. Ay, ilumínanos con la contabilidad. ¿Cómo justifica eso dejar a alguien sin pensión? O sea, un pasivo contingente es una obligación futura incierta. El instituto necesita proyectar sus obligaciones matemáticas para saber cuánto dinero invertir hoy. Si permitimos que las personas mantengan este derecho abierto durante 20 años y solo lo ejerzan faltando 3 días para cumplir los 65, tendríamos millones de cuentas en un limbo contable, como en la habitación del tiempo de Dragon Ball. Nadie sabría qué pasa ahí adentro. La ley solo requiere que, en un plazo razonable de 5 años, el trabajador tome una decisión y ratifique su voluntad. Es una acción ciudadana mínima. Entiendo la necesidad de cuadrar los libros, pero te planteo un reto sobre esa famosa acción ciudadana. Si el sistema exige tanta certeza legal, con solicitudes por escrito y plazos inamovibles, ¿por qué no exige la misma proactividad de sí mismo? La carga es completamente asimétrica. El instituto no te manda un correo al año 4 diciéndole a Roberto, oye, cuidado, tu derecho está por expirar. El reloj de arena corre sin que muchos siquiera sepan que existe la opción. Si el objetivo fuera empoderar, te educarían activamente. En cambio, operan bajo la premisa de que si ignoras la ley, ellos se ahorran una buena lana. Bueno, esa es una crítica muy válida a la operatividad burocrática. Y hay fricción ahí, te lo concedo. Pero el desconocimiento de la ley no te exime de cumplirla. Es un principio jurídico básico. El Estado podría comunicar mejor, claro, pero no podemos juzgar el diseño de la ley basándonos en que les falta presupuesto para publicidad. La ley es pública y establece reglas claras. Reglas que siempre favorecen a la casa, como en el casino. Pero bueno, llevemos el viaje de Roberto a su etapa final. Supongamos que sí conocía la ley. Se inscribió en el año 3, logró pagar sus mensualidades y está sacrificando todo para mantener su pensión. ¿Qué sucede cuando enfrenta la inevitable montaña rusa de la vida diaria? Aquí es donde el artículo 220 muestra su faceta más implacable. Ah, te refieres a las causales de terminación de la modalidad 40. Exactamente. La fracción segunda del artículo 220 establece que la continuación termina por, y cito, dejar de pagar las cuotas durante 2 meses. 2 meses. Reflexionemos lo agresivo que es esto. Roberto lleva 2 años pagando religiosamente sobre un salario alto. De pronto su mamá se enferma. Recordemos que no tiene seguro médico por este esquema. Tiene que pagar hospital privado de su bolsillo, y a causa de eso no puede cubrir la cuota del instituto durante 8 semanitas, un simple bache de 60 días, y destruye todo su convenio. El sistema aplica un corte automatizado. Para mí esta caducidad fulminante a los 2 meses confirma que el esquema no tiene empatía. Te tratan como compañía de cable. Si no pagas, te bajan el switch sin preguntar. Es una narrativa súper poderosa. Y digo, si nos detenemos a leer únicamente la fracción segunda, la imagen es sombría. Parecería que el sistema está esperando a que resbales para sacarte del juego.
Pero estás contando solo la mitad de la película del artículo 220. Si sigues leyendo, vas a encontrar el mecanismo que refuta esa idea de villanía institucional. Me refiero al último párrafo, lo que yo llamo la grandiosa válvula de escape del sistema. A ver, ¿una válvula de escape para alguien a quien ya le bajaron el switch por no pagar? Justamente, la ley dice textualmente: el asegurado podrá solicitar por escrito su reingreso al régimen a través de la continuación voluntaria, cuando hubiese causado baja por la falta de pago de las cuotas de 2 meses consecutivos. Y aquí viene lo bueno: la solicitud deberá formularse dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de su baja. Este párrafo cambia todo el panorama. Entiendo por dónde vas, pero sigues exigiéndole a Roberto que navegue un laberinto en su peor momento. Pero demuestra sofisticación de parte de los legisladores. No eran robots, anticiparon que la gente tiene crisis temporales, como la enfermedad de un familiar. Por eso, si Roberto cae en el bache de los 2 meses y el sistema lo da de baja, no está exiliado para siempre. Tiene un año completito para estabilizar sus finanzas, presentar su escrito y reingresar. Claro, tendrá que ponerse al corriente, pero su esfuerzo anterior no se evapora. No es una empresa de cable despiadada, es un sistema con reglas para proteger sus finanzas, pero que te tira un salvavidas legal si te tropiezas. Ok, es un salvavidas. Te lo acepto. Es mejor que una expulsión definitiva y perder todo. Pero observemos la letra chiquita de ese salvavidas, porque el diablo está en los detalles. Nuevamente, la carga procesal recae sobre el ciudadano en crisis. Roberto debe saber mágicamente que existe esa ventana de 12 meses. Debe ir a ventanilla, pelearse con la burocracia tipo Mike Wazowski haciendo su papeleo, y lo más doloroso, al reingresar le exigirán que cubra los meses caídos, pero con sus respectivos recargos por mora y actualizaciones por inflación. Bueno, es el costo financiero del dinero en el tiempo. El fondo dejó de percibir rendimientos y, matemáticamente, alguien debe cubrirlos. Exacto. Puras matemáticas, cero humanidad. Y vuelvo a mi premisa fundamental. Este mecanismo asume un nivel de educación financiera y resiliencia que es irreal para el sector vulnerable. La válvula de 12 meses es fabulosa para un ex ejecutivo que tiene a su contador, pero para Roberto este laberinto es aplastante. Le pedimos que pague por adelantado, le damos 5 años para entrar, lo cortamos si se retrasa 2 meses y le damos 1 año para que ruegue volver a entrar pagando multas. Todo esto mientras asume el riesgo total de su salud. Es un ecosistema diseñado como un juego de supervivencia. No ignoro la fricción de la burocracia, y estoy de acuerdo en que exigirle al ciudadano ser financieramente disciplinado es un estándar alto. Pero no podemos pedirle un marco jurídico que administre el dinero de millones basándose en indulgencias o excepciones. La exigencia de certidumbre legal, los plazos exactos y los recargos aseguran que el fondo mutualista no quiebre. Al comprometer a ambas partes a reglas inquebrantables, se protege no solo a Roberto, sino a todos los pensionados actuales que dependen de ese dinero. Entiendo la preocupación por la solvencia. Todos queremos que haya fondos cuando nos toque cobrar. Pero la forma específica en que estos artículos distribuyen el riesgo se transfiere de manera desproporcionada a los hombros del individuo en su momento de mayor debilidad. La arquitectura protege blindadamente al fondo a expensas de crear una pista de obstáculos para el ciudadano común. Bueno, hemos desmenuzado a fondo las arterias de este capítulo. Creo que es momento de sintetizar nuestras visiones. Tras este análisis de la modalidad 40, me mantengo firme. Los artículos 218 al 221 forman un mecanismo de planeación financiera sumamente poderoso. Es una herramienta que respeta el esfuerzo histórico del trabajador. Al otorgarte 5 años para decidir, al permitirte elegir un salario superior para maximizar tu pensión y al prever la famosa válvula de escape de 12 meses, la ley demuestra ser un instrumento de empoderamiento. Demanda responsabilidad y proactividad, sí, pero recompensa esa agencia protegiendo de forma garantizada tu futuro patrimonial. Y yo por mi parte concedo que el mecanismo no es una pared de ladrillos imposible de pasar. Tiene válvulas de escape y cierta flexibilidad técnica. Sin embargo, mantengo mi posición inicial, porque no podemos separar la ley de la realidad de quienes deben usarla. Las barreras de entrada, el pago de la mensualidad adelantada, la falta de seguro médico y las punitivas barreras de salida configuran un ecosistema hostil.
Exige un nivel de liquidez inmediata y sofisticación legal que termina castigando de facto a los sectores más vulnerables frente al trauma del desempleo. Ambas lecturas revelan verdades operativas muy interesantes. Lo que emerge claramente de nuestro intercambio de hoy es el inmenso valor de comprender la ley a fondo. La seguridad social no es magia ni un manto automático, es un contrato financiero riguroso, con plazos fatales y reglas que exigen nuestro conocimiento activo. Totalmente de acuerdo. La ignorancia de estos artículos cuesta carísimo. Invitaría a quienes nos escuchan a revisar su propia situación. Si están cerca de ese límite de 5 años o consideran usar este esquema, deben abordarlo con el mismo cuidado con el que leerían un contrato financiero de alto riesgo. Hay mucho más que explorar, pero hoy hemos iluminado una de las zonas más críticas de la ley. Así es. Ese edificio de la seguridad social tiene pasadizos legales, pero caminar sobre ellos requiere entender la ingeniería, saber dónde pisar y, sobre todo, conocer exactamente cuándo el sistema podría retirar la red que creíamos tener debajo. Ciertamente, hay que leer siempre la letra pequeña antes de intentar cruzar al otro lado para no llevarse sorpresas. Dejamos entonces esta reflexión en sus manos para que formen sus propias conclusiones. Gracias por acompañarnos en esta emisión y nos vemos en la próxima.